Pues hoy vamos a empezar con biología. Primero que nada, acuérdate que la biología es una ciencia natural, y esta nos va a decir que estudia la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales, también cómo se relacionan con su medio y demás. Ahora, para hablar de la biología siempre nos preguntamos como el origen de la vida, y hay dos teorías. Te voy a decir la de Oparin primero. Esta es la teoría de Oparin-Haldane, y esta nos dice que hace muchísimos años la Tierra era como primitiva y no había seres vivos para nada, solamente había energía. Y esta energía la producían pues las descargas eléctricas y la lava de los volcanes que explotaban. Entonces, no sé si recuerdas que en una clase de física habíamos visto que un postulado que decía que la Tierra la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y esta teoría nos habla de que esta energía que podía venir de las radiaciones, de las tormentas eléctricas y de la lava del volcán, era lo que generaba microorganismos cuando se combinaba esta energía. La otra teoría, que es la más aceptada, es la teoría de la evolución de Charles Darwin. Esta fue propuesta en 1859 en su libro El origen de las especies. Esta teoría nos habla de la evolución, que es por selección natural, y es de la descendencia de un patrón ramificado pues de la misma evolución. Es decir, que todos tenemos como un factor común, por así decirlo, un patrón, y este va a ir evolucionando a lo largo de los años, se va a ir como modificando poco a poco, y solamente van a ir sobreviviendo como los más fuertes, o vaya, los que terminen adaptándose a este medio. Después tenemos la organización, que es parte de la taxonomía en biología, y esto es como va de menos a más. Acuérdate que en algún momento vimos que los átomos son la parte como fundamental del ser humano, y es la más pequeña del ser humano y de todas las cosas. Es lo más pequeño. Todo está formado de átomos, y acuérdate que es indivisible todavía. Entonces, estos átomos se encargan de formar elementos como el oxígeno, el hidrógeno, ¿qué más? El litio, todos ellos. Y todo este conjunto de elementos nos van a formar moléculas, como el agua, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno nos van a formar el agua. Después, estas moléculas generalmente están formadas por lípidos, fosfolípidos, azúcares, proteínas, vitaminas, nucleótidos y demás. Eso lo veremos después. Entonces, estas moléculas van a terminar formando organelos y células. Por ejemplo, algunas partes de las células están formadas por esto que te decía, proteínas, vitaminas, lípidos, carbohidratos, etc. Entonces, estas células, dependiendo de su tipo, van a formar tejidos. El tejido que sea, por ejemplo, músculos, el tejido de los huesos, este va a ser el tejido, por ejemplo, que está adentro. Acuérdate que para que se forme, no sé, por ejemplo, la sangre, dentro del hueso hay una parte donde se produce la hematopoiesis, que es dentro de el tejido óseo. Entonces, para este tejido óseo es como el que hace que se puedan ir desarrollando los demás órganos del cuerpo. Entonces, pues los tejidos van a formar los órganos, en este caso los huesos, también por ejemplo el corazón, todo está formado por generalmente proteínas, lípidos, vitaminas, etc. Entonces, el conjunto de estos órganos nos van a formar un sistema de órganos. Por ejemplo, el sistema óseo, que es el esqueleto, el sistema locomotor, sistema nervioso, sistema digestivo, etc. Y ahora, este conjunto de sistemas nos va a terminar formando un organismo, que en este caso nos ponen un lobo. Y ahora, cuando un lobo, por ejemplo, se reproduce, estamos hablando de que son de una misma especie, y esto va a formar una población.
Una población es un conjunto de organismos de la misma especie. Pero ahora, tenemos algo llamado comunidad, que es el conjunto, por ejemplo, de varios organismos, varios tipos de organismos, como pueden ser animales, plantas, etc. En este caso nos ponen lobo, árboles, conejos. Pueden ser, por ejemplo, también los humanos con los perros en una casa. Es una comunidad, porque ya son varios, ya no solamente son de una especie. Y ahora, el conjunto de estas especies con su medio va a formar ecosistemas. El ecosistema se resume como el conjunto de los seres vivos y el ambiente inerte. Y todo el conjunto de estos ecosistemas va a formar la ecosfera o la biosfera, que lo conocemos como pues, el planeta Tierra. Ahora ya vamos a hablar de la célula. La célula, acuérdate que es una estructura muy pequeña, pero igual llevan muchísimos años que se ha estado investigando sobre ella. Por ejemplo, tenemos a el señor Robert Hooke, que él en 1665 usó por primera vez la palabra célula, cuando en un microscopio vio como un corte de un corcho y vio como una estructura que se formaba por huecos o espacios, y a esto lo llamó como célula. Y célula es, por ejemplo, su definición es como celda, porque es lo que veía en un espacio muy pequeño. Después de este señor Robert Hooke, llegó Anthony van Leeuwenhoek en 1674. Este señor descubrió los microbios en el agua y observó organismos unicelulares que nunca se habían visto. Organismos unicelulares serían aquellos que solamente tienen una célula. Después el doctor Dutrochet en 1824 dijo que las plantas y los animales estaban formados por células. O sea, ya iban como escalando en esto. Después Purkinje en 1839 acuñó el término de protoplasma, que es lo que está en la célula. Después Boveri en 1890 reseñó lo que son las mitocondrias. Igual ahorita vamos a ver eso. Y otras personas, por ejemplo, Boveri, el centriolo, también lo descubrió. Camillo Golgi en 1898 descubrió el aparato complejo de Golgi y así lo nombró. Después el doctor de Duve en 1952 descubrió los lisosomas. Y después de ello llegaron dos señores por 1838 y 1839. Estos señores se llamaban Matthias Schilden y Theodor Schaun, y estos elaboraron algo que llamamos hoy en día la teoría celular. Y esto establece como tres postulados básicos que tienen como todos los organismos, que es el postulado anatómico, que dice que todos los seres vivos están formados por una o más células. Fisiológico, que es en las células se lleva a cabo todas las reacciones metabólicas. Y el origen, que las nuevas células se forman por división de las células ya existentes. Ahora, tenemos dos tipos de células. Tenemos la célula eucariota y procariota. La célula eucariota va a ser la que vamos a tener en animales y seres vivos. Y la célula procariota va a ser aquella que vamos a ver en algas y en las plantas. Ahora, tenemos diferencias entre estas células procariotas y eucariotas. La célula procariota no tiene núcleo, al contrario de la célula eucariota que sí lo posee. La célula procariota mide menos de 10 micrómetros y la eucariota mide más de 10 micrómetros y puede llegar a medir de 10 a 100. Ahora, la célula procariota no posee organelos y la eucariota sí. La célula procariota no tiene citoesqueleto y al contrario de la eucariota que sí lo posee. Una célula procariota siempre termina siendo unicelular y una célula eucariota hay unicelulares, pluricelulares, etc. Ahora, en estas células procariotas están en los reinos bacteria y arcaea. Y en la célula eucariota tenemos a Proctista, los hongos, fungi, plantae y animalia, plantas y animales. Y su tipo de reproducción. Las células procariotas tienen reproducción asexual
Y en las células eucariotas hay de los dos tipos. Tenemos tanto reproducción sexual como asexual. Ahora, la diferencia entre la célula animal y célula vegetal va a ser, en primera, su forma, si te das cuenta. Ahora, por ejemplo, la célula vegetal tiene una pared celular muy rígida. Ahorita vamos a hablar de los organelos. También la célula vegetal, como la célula animal, poseen núcleos. Ahora, por ejemplo, la célula vegetal contiene cloroplastos. Estos cloroplastos son los que se encargan de captar la luz del sol para realizar la fotosíntesis, cosa que la célula animal no tiene. Vacuolas, esas las tienen los dos, citoplasma sí, porque es donde se encuentran todos los organelos, las mitocondrias y las membranas plasmáticas pues también las tienen ambas. Ahora vamos a regresar un poquito por aquí y vamos a hablar sobre los organelos de estas células. Dame un segundo. Ok. Tenemos el citoplasma, que es el medio donde están todos los organelos. En esta imagen el citoplasma es, por ejemplo, todo eso que se ve como morado o lila. El clarito que está en todo. El citoplasma lo conocemos como la región de la célula que se localiza entre la membrana celular y el núcleo. Y aquí se realizan la mayor parte de funciones metabólicas de la célula. También es como un medio de transporte y es como un medio acuoso, entre como gelatinoso, por así decirlo, donde hace que también todos los organelos estén en su lugar. Después tenemos el citoesqueleto. Este citoesqueleto, no sé qué le moví. Por aquí no se ve. Pero este citoesqueleto está formado por microfibrillas y microtúbulos que están dispersos en el citoplasma, muy chiquitos, de forma y sostienen a la célula. Es lo que hace que también mantengan sus organelos. Ahora tenemos la membrana celular o plasmática, que sería pues lo de afuera, lo que se ve de negro. Esta membrana plasmática o membrana celular es una cubierta externa que le da protección a la célula y también le da forma. Permite mantener su integridad e individualidad y regula la entrada y salida de sustancias. A esto se le conoce como el nombre de transporte celular. Esta entrada o salida de sustancias está determinada por estos factores, que son el tamaño de la partícula, disolución de la partícula, concentración de partículas y polaridad. A esto, por ejemplo, cuando nos enfermamos o así, esta, por ejemplo, hace que no entren, esta membranita celular hace que no entren los antígenos a la célula. Y, por ejemplo, en intoxicaciones, hace que algunas no entren, porque es como permeablemente selectiva, no deja que todas las sustancias entren al cuerpo. Después tenemos algo llamado pared celular, que es la capa externa, la más como la que está más afuera. Esta es más gruesa que la membrana plasmática y se forma por celulosa en vegetales y de quitina en los hongos. Su función principal es la de proporcionar rigidez. Esta la encontramos por aquí. Si te das cuenta, de este lado hay dos. Primero está esta de aquí afuera, sería la pared celular, y esta de aquí sería la membrana plasmática. Ahí está. Entonces, esta se encarga de proporcionar rigidez, forma y sostén a las células. Después, del otro lado, nos vamos a la célula eucariota. Tenemos esta pequeña cosita que ves aquí, moradita, del centro. Esa la conocemos como el núcleo. Y este es el rector de las funciones celulares. Contiene los cromosomas o cromatina y al nucleolo. Presenta una envoltura nuclear y controla la herencia, o sea, el ADN. Es el que se encarga de la división celular. Y este está presente en todas las células eucariotas, aunque en algunas estructuras se pierden cuando maduran, como es el caso de los glóbulos rojos, que también conocemos como eritrocitos.
Después tenemos el nucleolo, que es el más chiquito. Este se encarga de formar ribosomas. No tiene como una membrana propia, es un conglomerado de ARN y de proteínas. Después tenemos el centriolo, estos chiquitos de aquí, que parecen como estrellitas. Estos centriolos, no sé qué le moví. Son filamentos formados por 9 pares de microtúbulos a su alrededor y estos son los que se encargan de formar cilios y flagelos. Los flagelos son, por ejemplo, aquellos que hacen que se mueva la célula vegetal, que le dan movimiento, que lo permiten moverse libremente. Después tenemos el retículo endoplásmico. ¿Dónde está? Está por aquí. Tenemos dos tipos de retículos endoplásmicos. Es el liso y tenemos uno que es rugoso, que es como la continuación del aparato de Golgi. Entonces, el retículo endoplásmico es una red membranosa que comunica la membrana plasmática con el núcleo. Es de dos tipos. El liso, que es el que está abajito, participa en síntesis y transporte de lípidos. Y el rugoso, el de al ladito, que es como el naranjita, ese es el asociado a los ribosomas y se encarga de la síntesis de proteínas. Después tenemos a los ribosomas, que son estos cositos verdes de aquí. Los más chiquitos, esos siempre son súper chiquitos. Son gránulos densos formados de ARN y estos se encargan de sintetizar proteínas, o sea, juntarlas. Después tenemos nuestro famoso aparato de Golgi, que es el otro verde, y es la continuación del retículo endoplásmico. En él se distinguen vesículas y cisternas membranosas, y su función principal es la de almacenar, modificar y empacar sustancias de secreción. A esto se refiere a las sustancias que entran o salen del cuerpo, o del organismo más bien. Después tenemos los lisosomas. ¿Dónde está? Aquí está. Tenemos los lisosomas. Estos lisosomas son estructuras esféricas que contienen enzimas digestivas. Efectúan la degradación o digestión de nutrientes, bacterias, organelos dañados, etc. Después, aquí no lo tenemos, pero tenemos algo llamado peroxisomas y son estructuras casi esféricas muy pequeñas que contienen enzimas, principalmente catalasas. Participan en procesos oxidativos como la degradación del peróxido de hidrógeno. Eso pues casi no lo ven en biología secundaria, pero igual te lo menciono. Tenemos también las vacuolas, que esta no la veo por aquí. Deben estar por acá. ¿Dónde están por acá? Aquí están. Aquí vemos una vacuola y de este lado de la célula vegetal también tenemos otra. Entonces, estas vacuolas son huecos dentro del citoplasma, dentro de los que se encuentran diversas sustancias. Funcionan como almacén de ellas y liberan el exceso de agua. Generalmente esto es como en las bacterias. Después tenemos nuestras mitocondrias, que son estas que parecen como hot dogs. A ver, ¿ya viste? Entonces, estas mitocondrias son cuerpos ovoides con doble membrana. La membrana interna se pliega para formar crestas y estas crestas tienen ADN, ribosomas y sustancias requeridas para la cadena respiratoria. Estos son los sitios donde se realiza la respiración celular y aquí se produce energía, la energía del tipo ATP para funciones celulares. Después tenemos cloroplastos, pero estos solamente se encuentran en las células vegetales. Aquí está. Entonces, estos son organelos exclusivos de las células vegetales, tienen doble membrana y contienen clorofila. Son el sitio donde se efectúan la fotosíntesis. Aquí, pues acuérdate que también son los que reciben la luz. Y tenemos algo llamado plástidos, que por aquí no los veo. Si aquí no están, me petateo. Uy, creo que no. Bueno, igual. Los plástidos
Son exclusivos de las células vegetales, tienen doble membrana y contienen varios pigmentos que les proporcionan color a la planta, flores o frutos, y otros almacenan almidón y aminoplastos, lípidos o proteínas. Este igual casi no se menciona en la secundaria, pero igual. Creo que sería todo. De biología, si tienes duda o algo, me dices. También te voy a mandar como una tablita con las funciones de los organelos. Y ya, haces tus apuntes, por favor.